Queridos hermanos, reciban un fraternal saludo de parte de los misioneros claretianos. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo provincial de Biblia, estaremos reflexionando domingo a domingo los evangelios, de manera que puedan ayudarnos en nuestro crecimiento y en nuestra madurez en la fe. Dispongamos el corazón para dejar obrar a Dios en nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, en el Evangelio de hoy, Marcos nos presenta una visión de conjunto y una síntesis o un sumario del ministerio de Jesús. Podríamos decir que es una especie de diario o de diario de campo, que recoge varios aspectos que son fundamentales de su persona y de su misión. El primero es lo particular y lo universal. El segundo, la acción y la contemplación. Y el tercero, la inserción y la itinerancia. El texto nos presenta una indicación muy llamativa. Jesús sale de la sinagoga. ¿Qué hace en la sinagoga? Predica. Pero también el texto nos va a mostrar que Jesús no es solo un predicador. Sale de la sinagoga, va a las casas, va a donde sufren las personas, mostrándonos que la palabra no solo se queda en el lugar sagrado, sino la palabra también es capaz de ir a insertarse en la vida del pueblo, también haciendo que esa vida del pueblo tenga una dimensión sacra. La palabra del Señor, ustedes saben que es viva y eficaz, por lo que no todo se va en sermones ni en doctrina, sino que esa palabra es anunciada y después aparece la actuación. Fijémonos que también Jesús busca el encuentro personal y hasta en el relato de hoy se encuentra con personas de carne y hueso, con sus problemas y sus penas. Y por eso mismo es que se mencionan nombres, situaciones, relaciones bien determinadas y de manera muy puntual. La casa de Simón y Andrés, la suegra de Pedro y su situación de postración o de enfermedad. Aparece el texto de tomar por la mano. ¿Qué quiere decir tomar por la mano o dar la mano? Es índice de esa atención personal con la que Dios en Jesucristo se dirige a nosotros y también Jesús entra en contacto con la situación de dolor. Y si Jesús levanta esa postración y sana y cura, no tiene que ver con un significado médico, sino que se refiere a una restauración interior que habilita para una nueva forma de vida. La suegra de Simón inmediatamente comienza a servirnos. Dentro de lo particular y lo universal, ¿cómo lo podemos descubrir en el texto de hoy? El cada uno no excluye el todos. Y del mismo todo, ese todos no excluye a nadie, sino que ese todos debe llegar de modo personalizado a cada uno y a cada una. Entonces, fijémonos que en el Evangelio de hoy se repite con insistencia el todos, universalidad, misión sin ninguna clase de frontera, sin ningún muro. Todos los enfermos y endemoniados, la población entera, todo el mundo te busca, toda Galilea.
Nos es difícil saber cómo atendía Jesús de forma personalizada a esas multitudes. Pero en el encuentro personal con una enferma, la suegra de Pedro, hizo un reclamo para que todos los que padecían por cualquier situación acudieran a Jesús, que Él, en vez de ser una persona parca o impotable, Él lo que hace es atenderlos. Otro elemento muy llamativo del texto que hemos encontrado hoy es que Jesús prohíbe hablar a los demonios, porque esos demonios son los que lo van a tentar, como fue tentado en el desierto. Y ustedes saben que la tentación del desierto es la tentación en donde está la invitación a los áulicos de aplausos o a los clubes de mutuo elogio. Él a los demonios los manda a callar. Vence la tentación, sana por dentro, disponiéndonos no al espectáculo, sino al servicio. Esa combinación de lo universal y lo concreto no es un equilibrio fácil, pero es esencial. Es el equilibrio del amor, que hace de cada rostro concreto sacramento de Dios. A la vez, ese rostro concreto sacramento de Dios se abre sin límites a las necesidades de todos. Una dimensión que también nos revela el Evangelio de hoy es la dimensión de la itinerancia. Jesús entra en las aldeas, en las casas, pero no se ata a ningún lugar. Se mantiene libre y siempre se mantiene en camino. Por tanto, si somos creyentes y discípulos del Señor, debemos vernos incluidos en el relato. ¿Cómo nosotros nos podemos ver incluidos en el relato? En primer lugar, como unos destinatarios de ese ministerio de curación de Jesús. Jesús, ¿cómo nos cura? También tomándonos de la mano, acercándose a nuestra realidad, tocando nuestro dolor y también levantándonos. Y luego, pues también existe otro modo de identificarnos con este texto, aparte del que hemos dicho, de vernos entre los enfermos y los endemoniados que buscan a Jesús para ser curados y ponernos en pie. El segundo es nuestra actitud de servicio. Un creyente que no es capaz de servir a los hermanos es un creyente solo de palabra. Y por tanto una persona que admira a Jesús, que se encanta de la palabra del Señor, pero no es capaz de salir al encuentro de las necesidades de sus hermanos, entonces estaría viviendo a medias su vocación de creyente. Entonces, descubramos también cómo nosotros nos dejamos tocar por el Señor, y aparte nos dejamos tocar por el Señor, pues salimos a servir y descubrimos que ese Dios que es de todos también toca la realidad de cada uno de nosotros.